Empacaron todas mis cosas mientras yo estaba afuera. Así descubrí que mi propia sangre me había convertido en una extraña en mi hogar. Nunca pensé que mis propias manos, que durante 70 años acariciaron frentes febriles y sostuvieron rosarios gastados, temblarían de esta manera al abrir la puerta de mi casa. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales y vivo en el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México. A mis 70 años, mis dedos conocen de memoria cada cuenta del rosario que perteneció a mi madre, cada página de la Biblia que José Antonio me regaló el día de nuestra boda. Cada mañana, antes de que el sol bese los geranios de mi ventana, me arrodillo en la misma alfombra tejida donde he rezado durante 40 años, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que proteja a mi familia. Esa tarde de octubre, el aire olía a copal y tortillas recién hechas de la vecina Doña Rosa. Había salido apenas 30 minutos para comprar jitomates en el mercado de la esquina, los mismos que uso para el guisado de pollo que tanto le gustaba a mi difunto esposo. Llevaba mi vestido azul marino, el mismo que uso para ir a misa los domingos, y en mi bolsa de mano siempre cargo una estampita del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando regresé, mis llaves no giraron con la suavidad de siempre. La puerta se sentía pesada, como si algo invisible la empujara desde adentro. Al cruzar el umbral, el silencio me golpeó como una bofetada. No era el silencio familiar de una casa que espera, era el vacío de algo que había sido violado. Mis piernas flaquearon al ver las paredes desnudas donde antes colgaban las fotografías de mis nietos. La sala, que durante décadas había sido el corazón de esta casa, mostraba marcas rectangulares más claras en el papel tapiz floreado, como cicatrices que gritaban la ausencia de mis recuerdos. El sofá donde José Antonio veía las noticias cada noche había desaparecido. La mesa de centro donde mis nietos armaban rompecabezas mientras yo les preparaba chocolate caliente también se había esfumado. Caminé hacia mi habitación con pasos vacilantes, mis zapatos de tacón bajo resonando contra el piso de mosaico como martillazos en mi pecho. La cómoda que había pertenecido a mi abuela, donde guardaba mis mantillas de iglesia y las cartas de amor de José Antonio, vacía. Mi espejo con marco dorado, donde cada mañana me peinaba el cabello que ahora llevo recogido en un moño sencillo, arrancado de la pared, dejando apenas los clavos oxidados como testigos mudos. Pero el golpe más cruel estaba por llegar. En mi buró, donde cada noche dejaba mi rosario junto a la foto de mi esposo, solo quedaba un rectángulo de polvo. Habían tomado hasta eso. Habían empacado mi vida entera como si fuera mercancía sin valor, como si mis 70 años de existencia cupieran en cajas de cartón selladas con cinta adhesiva. Me dejé caer en la cama, la única cosa que permanecía en su lugar, probablemente porque era demasiado pesada para cargar. El colchón crujió bajo mi peso, un sonido que ahora me resultaba extraño en mi propia habitación. Mis manos buscaron instintivamente el rosario que ya no estaba ahí, y en su lugar encontraron el vacío que ahora llenaba cada rincón de mi hogar. Fue entonces cuando escuché las voces. Mi hijo Rodrigo estaba en la cocina, hablando en susurros con su esposa Patricia. Sus palabras llegaron hasta mí como cuchillos que se clavan sin anestesia. Ya está todo empacado. Mañana la llevamos al asilo Santa Mónica. No puede seguir viviendo sola. Se está volviendo senil. El mundo se desplomó bajo mis pies. Rodrigo, mi único hijo, el bebé que amamanté cuando José Antonio trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. El niño al que llevé en brazos durante meses a la clínica del Seguro Social cuando tuvo neumonía. El joven al que apoyé económicamente para que estudiara contabilidad, vendiendo mis joyas de boda para pagar sus libros. Cerré los ojos y susurré una oración que se quebró en mi garganta. Señor, ¿por qué permites que mi propio hijo me trate como si fuera una carga? Pero el cielo guardó silencio, y yo me quedé allí, temblando en esa cama que ya no se sentía mía, en esa casa que había dejado de ser mi hogar. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada crujido de la casa, cada suspiro del viento en las ventanas,
Me recordaba las décadas de sacrificio que mi hijo había decidido borrar de su memoria como si nunca hubieran existido. Mientras contemplaba el techo agrietado de mi habitación, los recuerdos se agolparon en mi mente como oleadas de dolor dulce. Recordé cuando Rodrigo tenía 8 años y se enfermó de escarlatina. Durante 15 días y 15 noches, no me separé de su cama. Le ponía paños fríos en la frente, le daba cucharaditas de miel con limón, y cada hora, sin falta, rezaba 3 avemarías pidiendo a la Virgen Santísima que no se lo llevara. José Antonio trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en la fábrica de hilos La Esperanza. Yo lavaba ropa ajena en mi patio, fregaba pisos en casas del barrio de Las Lomas, y por las tardes vendía quesadillas en la puerta de la escuela primaria Benito Juárez. Todo para que Rodrigo tuviera uniformes limpios, útiles escolares nuevos, y nunca sintiera la pobreza que nosotros cargábamos como una cruz invisible. «Mijo», le decía cada mañana mientras le peinaba el cabello con brillantina, «estudia mucho para que seas alguien en la vida. No quiero que sufras como tus papás». Y él me abrazaba con esos brazos flaquitos, prometiéndome que cuando fuera grande me iba a comprar una casa bonita y ya no tendría que trabajar tanto. ¿Dónde quedaron esas promesas? Cuando José Antonio murió en ese accidente terrible, una máquina defectuosa que le arrancó la vida en un segundo, Rodrigo tenía apenas 17 años. Yo tenía 42, pero me sentía como si hubiera envejecido 20 años en una noche. El dolor del entierro, las deudas del hospital, la pensión miserable que nunca llegaba, todo se volvió una pesadilla interminable. Pero seguí adelante por él. Vendí mis aretes de perlas, los únicos que me quedaban de mi madre. Empeñé mi anillo de matrimonio durante 6 meses para pagar su último año de preparatoria. Trabajé limpiando oficinas desde las 5 de la mañana, y por las tardes hacía uniformes escolares en mi máquina Singer que se descomponía cada 2 semanas. «Amá, cuando termine la carrera, te voy a devolver todo lo que has gastado en mí», me decía Rodrigo mientras yo le planchaba las camisas para sus exámenes finales. «Te voy a dar una vida de reina, ya verás». Cada noche, después de que él se dormía, yo me arrodillaba frente al altar improvisado que tenía en la sala, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una veladora y el rosario de mi difunta madre, y lloraba en silencio. «Señor», susurraba, «dame fuerzas para sacar adelante a mi hijo, que él tenga lo que nosotros nunca tuvimos». Cuando Rodrigo se graduó de contador, yo lloré de alegría. Llevaba mi vestido negro de los domingos, el mismo que usaba para ir a misa, y mis zapatos estaban tan gastados que se notaban los dedos por el cuero resquebrajado, pero mi corazón rebosaba de orgullo al ver a mi hijo recibir su título. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando conoció a Patricia. Patricia venía de una familia acomodada del norte de la ciudad. Su padre tenía una distribuidora de autos, y ella había estudiado en colegios privados toda su vida. Desde el primer día que la trajo a cenar, sentí cómo sus ojos recorrían mi casa con desaprobación. Notaba cómo arrugaba la nariz cuando olía mis guisados, cómo evitaba sentarse en mis sillas de plástico del comedor. «Doña Carmen», me decía con una sonrisa forzada, «qué pintoresco es todo esto». Pintoresco. Como si mi vida fuera un museo de la pobreza que la divertía. Pero yo callé. Por amor a Rodrigo. Tragué cada humillación. Cuando se casaron, gasté mis últimos ahorros. 5,000 pesos que había juntado moneda por moneda durante 3 años, para hacerles una fiesta digna en el salón parroquial de San Miguel. Patricia quería algo más elegante, pero Rodrigo me pidió que no me preocupara, que era perfecto así. Durante los primeros años de su matrimonio, seguí ayudándolos. Cuando Patricia quedó embarazada de Sofía, yo iba todos los días a hacerles de comer, a limpiar su casa, a lavar la ropa del bebé. No me pagaban nada, pero yo lo hacía con gusto. Era mi primera nieta, mi alegría. «Gracias, suegra», me decía Patricia, pero había algo frío en su voz, como si mi presencia la molestara. «Aunque creo que ya podemos contratar a alguien para esto». Alguien, como si yo fuera intercambiable. Cuando nació Alejandro, 3 años después, volví a ser la nana gratuita, la que se levantaba a las 3 de la mañana cuando el bebé lloraba,
la que preparaba biberones y cambiaba pañales mientras Patricia se arreglaba las uñas y veía telenovelas. «Mamá», me decía Rodrigo cuando yo llegaba a su casa cargando bolsas del mercado para cocinarles. «No tienes que hacer todo esto», pero sí tenía que hacerlo, porque eso es lo que hacen las madres. Dar sin esperar nada a cambio. Eso me había enseñado mi propia madre, y eso le enseñé yo a la vida. Los años pasaron como páginas que se arrancan de un calendario. Rodrigo prosperó en su trabajo, se compraron una casa más grande en la colonia del Valle, cambiaron de auto 3 veces. Yo seguía viviendo en la misma casa donde él había crecido, reparando goteras con mi pensión miserable, remendando mi ropa hasta que las telas ya no daban para más. Pero cada vez que los visitaba, sentía cómo la distancia crecía. Patricia ya no fingía amabilidad. Los niños, ahora adolescentes, apenas me saludaban. Rodrigo pasaba horas en su teléfono, contestando llamadas de trabajo, ignorando mis historias sobre los vecinos o mis preguntas sobre su salud. «¿Cómo te sientes, mijo?», le preguntaba. «Bien, mamá, bien», respondía sin levantar la vista de la pantalla. Y yo me quedaba ahí, sentada en su sala elegante, con muebles que costaban más que todos mis ahorros, sintiéndome como una intrusa en la vida que yo había hecho posible con mis sacrificios. Anoche, antes de que llegaran a empacar mis cosas, encontré una caja vieja debajo de mi cama. Dentro estaban todas las cartas que Rodrigo me escribió cuando era niño para el Día de las Madres. Una decía: «Mamá, eres la mejor del mundo. Cuando sea grande te voy a cuidar siempre». La leí mientras las lágrimas manchaban la tinta descolorida y susurré al aire: «¿Estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada?». El silencio de Dios me dolió más que todas las palabras crueles que estaba por escuchar. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba entre las cortinas descoloridas de mi ventana, escuché el ruido de llaves en la puerta principal. Era Rodrigo, acompañado de Patricia y mis nietos, Sofía y Alejandro. Venían vestidos como si fueran a una reunión de negocios, no a visitar a la abuela que los había criado con sus propias manos. Me levanté rápidamente, me peiné el cabello canoso en un moño apretado y me puse mi bata floreada, la misma que uso desde hace 15 años. Corrí a la cocina para prender la estufa y calentar café. Pensé que tal vez venían a explicarme todo, a pedirme perdón por la confusión de ayer. Qué ingenua fui. Rodrigo entró sin saludarme. Patricia caminó directamente hacia las cajas que habían dejado apiladas en la sala, revisando su contenido como si fuera una supervisora de bodega. Sofía, de 20 años, ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Alejandro, de 17, se dejó caer en la única silla que quedaba y puso los ojos en blanco cuando nuestras miradas se cruzaron. «Buenos días, familia», dije con la voz quebrada por la tensión de la noche sin dormir. «¿Gustan café? Acabo de poner a calentar agua para...». «No venimos a desayunar, mamá», me interrumpió Rodrigo sin mirarme a los ojos. «Venimos a terminar lo que empezamos ayer». Patricia levantó una de mis fotografías familiares, la que tomamos en Xochimilco cuando Rodrigo cumplió 15 años, y la observó con desprecio antes de envolverla en papel periódico. «Doña Carmen», me dijo con esa voz dulce que siempre usaba para disfrazar sus puñales, «esperamos que haya entendido que esto es lo mejor para usted. A su edad, vivir sola es muy peligroso». «¿Peligroso?», pregunté sintiendo cómo la indignación me calentaba las mejillas. «He vivido en esta casa durante 30 años. Conozco cada grieta de estas paredes, cada sonido de la madrugada. ¿Qué puede ser más peligroso que se caiga y nadie se entere hasta días después?», completó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Que se olvide de apagar la estufa y provoque un incendio. Que alguien se aproveche de usted porque ya no está en edad de defenderse sola». Cada palabra era una bala envenenada. Me estaban pintando como una anciana senil, incapaz de cuidar de sí misma, cuando apenas ayer había limpiado toda la casa, regado las plantas y preparado una comida completa sin ayuda de nadie. «Yo no estoy senil», susurré, pero mi voz sonó tan débil que ni yo misma me convencí. Sofía soltó una risita burlona sin apartar los ojos de su pantalla. «Abuela, el otro día vinimos y tenías la televisión prendida en un canal que solo transmitía estática.
Te quedaste dormida viéndola. Era mentira. Yo nunca dejaba la televisión encendida cuando no la estaba viendo. Pero su acusación cayó sobre mí como un balde de agua fría. ¿Realmente estaba perdiendo la razón? ¿Era posible que mi mente me estuviera traicionando sin que me diera cuenta? Alejandro se levantó de la silla y empezó a revisar mis libros de cocina, hojeándolos como si fueran basura. ¿Para qué necesitas tantos libros de recetas, abuela? En el asilo la comida ya viene hecha. No voy a ir a ningún asilo, dije con toda la firmeza que pude reunir. Esta es mi casa. Aquí nació tu papá. Aquí creciste tú. Aquí. Aquí ya no hay lugar para usted, me cortó Patricia, colocando mis fotografías de boda en una caja etiquetada con la palabra varios, escrita en marcador negro. Rodrigo y yo hemos decidido vender la casa. Necesitamos el dinero para la universidad de Alejandro. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Vender mi casa? Técnicamente, dijo Rodrigo por primera vez, con una voz que sonaba como la de un extraño. La casa está a mi nombre desde que papá murió. Usted solo tiene derecho de uso mientras viva, pero ya no puede vivir sola. Terminó Patricia, sonriendo como si acabara de resolver un problema matemático complicado. Es un círculo que se cierra perfectamente. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Durante 30 años había cuidado esta casa como si fuera un templo sagrado. Había reparado goteras con mis propias manos. Había pintado las paredes cada 3 años para mantenerlas bonitas. Había plantado los geranios y las bugambilias que ahora florecían en el patio trasero. «Mijo», le dije a Rodrigo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había mecido en mis brazos. «¿Te acuerdas cuando tenías pesadillas y te metías a mi cama? ¿Cuándo te enfermabas y yo me quedaba despierta toda la noche poniendo trapos húmedos en tu frente?» Rodrigo desvió la mirada hacia la ventana. «Eso fue hace mucho tiempo, mamá». ¿Te acuerdas cuando me prometiste que cuando fueras grande me ibas a cuidar? ¿Cuando me decías que yo era tu heroína? Las cosas cambian», murmuró, y en su voz había algo que sonaba a vergüenza mal disimulada. Patricia se acercó y puso una mano en el hombro de su esposo, un gesto posesivo que marcaba territorio. «Doña Carmen, entiendo que esto sea difícil para usted, pero tiene que entender que nosotros también tenemos una vida que vivir. No podemos estar preocupados todo el tiempo por si usted está bien o mal». «¿Preocupados?», repetí como un eco hueco. «¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron para preguntarme cómo estaba?» Sofía levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la mañana. «Abuela, usted siempre dice que está bien. Nunca nos cuenta si necesita algo. Porque ustedes nunca preguntan de verdad», respondí, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. «Porque cuando los llamo, siempre están ocupados. Porque cuando vengo a visitarlos, siento que estorbo». «No sea dramática, doña Carmen», suspiró Patricia. «Nosotros la queremos mucho. Por eso estamos haciendo esto. El asilo Santa Mónica es muy bonito. Tiene jardines, actividades para personas de la tercera edad, enfermeras las 24 horas. Tiene rejas», susurré. «Visitamos a doña Esperanza ahí el año pasado. Tiene rejas en las ventanas y huele a desinfectante y tristeza». Alejandro se rió con crueldad. «Abuela, ya está exagerando. No es una cárcel». Pero yo sabía que sí lo era. Una cárcel para personas que habían dejado de ser útiles, que habían dejado de ser queridas, que habían dejado de importar. Me levanté de la cama y caminé hacia mi altar improvisado en la esquina del cuarto. Tomé mi rosario, el único objeto que ellos no habían empacado, y lo apreté contra mi pecho. «Señor», murmuré con los ojos cerrados, «dame fuerzas para entender por qué me pruebas de esta manera. Dame sabiduría para saber qué hacer». Patricia soltó un suspiro de impaciencia. «¿Ve lo que le digo, Rodrigo? Habla sola. Eso no es normal». «No hablo sola», dije con voz firme, girándome para enfrentarlos. «Hablo con Dios. Es lo único que me queda cuando mi propia familia me trata como si fuera invisible». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberse cortado con cuchillo. Rodrigo seguía mirando por la ventana. Patricia revisaba su reloj como si tuviera prisa por terminar con este trámite molesto, y mis nietos parecían aburridos de todo el drama. Me acerqué al espejo de mi tocador, uno de los pocos muebles que quedaban, y me vi reflejada.
Una mujer de 70 años, con el cabello blanqueado por las preocupaciones, con arrugas que contaban historias de sacrificio y amor no correspondido, con ojos que habían llorado demasiado y sonreído muy poco en los últimos años. ¿Jesús perdonaría esto también? Susurré, una pregunta que se me escapó sin pensar. ¿Debería perdonar otra vez? Patricia frunció el ceño. ¿Qué dijo? Nada, mentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo le pedía a Dios que me ayude a entender por qué mi familia prefiere deshacerse de mí en lugar de amarme. Y en ese momento, como si fuera una respuesta divina, sonó el timbre de la puerta. El timbre sonó 3 veces consecutivas, cortando el aire tenso de mi habitación como una campana que anuncia el final de una pesadilla. Patricia frunció el ceño con molestia. Rodrigo murmuró algo sobre visitas inoportunas, y yo me aferré a mi rosario como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. ¿Esperaba a alguien, doña Carmen?, preguntó Patricia con esa voz controlada que usaba cuando algo no encajaba en sus planes perfectos. No, respondí honestamente, secándome las lágrimas con la manga de mi bata floreada. No espero a nadie, ya nadie me visita. Rodrigo se dirigió hacia la puerta con pasos pesados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Escuché el sonido de la cerradura, murmullo de voces, y luego pasos que se acercaban a mi habitación. «Carmen, mijita, ¿dónde estás?» Mi corazón dio un vuelco. Era la voz de Esperanza Delgado, mi vecina y comadre desde hace 25 años. Esperanza, que había sido madrina de confirmación de Rodrigo, que me había acompañado en las noches más oscuras después de la muerte de José Antonio, que cada viernes venía a rezar conmigo el rosario en mi sala. «¡Comadre!», grité, levantándome de la cama con una energía que no sabía que me quedaba. «Aquí estoy». Esperanza apareció en el marco de la puerta, seguida por una mujer más joven que no reconocí inmediatamente. Mi comadre tenía 75 años, pero sus ojos seguían brillando con la misma determinación que la había llevado a criar a 8 hijos siendo viuda. Llevaba su vestido dominical, azul marino con flores pequeñas, y en sus manos sostenía una canasta cubierta con un mantel bordado. «¿Pero qué es todo esto?», preguntó Esperanza, observando las cajas apiladas y mi casa semivacía, con una expresión que mezclaba sorpresa e indignación. «¿Se está mudando, comadre?». Patricia se adelantó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. «Doña Esperanza, qué gusto verla». «Sí, estamos ayudando a doña Carmen a mudarse a un lugar más cómodo para ella, un lugar donde pueda recibir la atención que necesita a su edad». «¿Atención?». Esperanza entrecerró los ojos como un halcón que detecta a su presa. ¿Qué clase de atención? Carmen está perfectamente bien. Ayer mismo estuvimos platicando en el patio. Me ayudó a desenredar mi estambre y me contó que había preparado mole para toda la semana. Alejandro soltó una risita nerviosa. «Doña Esperanza, mi abuela a veces se confunde. El otro día...». «Niño», lo interrumpió Esperanza con una voz que había educado a generaciones enteras del barrio. «A mí no me vengas con mentiras. Conozco a tu abuela desde antes de que tú nacieras. Su mente está más clara que la tuya, que te la pasas pegado a esa maquinita del demonio». La mujer joven que acompañaba a Esperanza se adelantó y me sonrió con una calidez que no había sentido en meses. «Señora Carmen, me llamo Lucia Montenegro. Soy trabajadora social del DIF. Doña Esperanza me pidió que viniera porque está preocupada por usted». Patricia palideció visiblemente. «¿Trabajadora social? No entiendo por qué». Porque, continuó Lucía con una voz profesional pero amable, hemos recibido reportes de que una adulta mayor está siendo presionada para abandonar su hogar sin su consentimiento. Eso constituye abuso hacia persona de la tercera edad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se removió incómodo en su lugar, intercambiando miradas nerviosas con Patricia. Sofía por primera vez dejó de mirar su teléfono, y Alejandro se quedó con la boca abierta como si acabara de ver un fantasma. «No hay ningún abuso», balbuceó Patricia. «Solo estamos buscando lo mejor para ella. A su edad, vivir sola es...». «¿Peligroso?», la interrumpió Esperanza con sarcasmo. «¿Más peligroso que sacarla de la casa donde ha vivido toda su vida?».
¿Más peligroso que separarla de su comunidad, de sus amigas, de todo lo que conoce? Lucía sacó una libreta pequeña de su bolsa y comenzó a escribir. Señora Carmen, ¿podría decirme si alguien la ha amenazado o presionado para que firme documentos o abandone su hogar? Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza. Por primera vez en días, sentía que alguien me estaba viendo como una persona, no como un problema que resolver. Sí, susurré, y luego con más fuerza. Sí, me dijeron que tengo que irme porque ya no puedo cuidarme sola, pero yo sí puedo. Ayer limpié toda la casa. Cociné, regué mis plantas. ¿Y quién le dijo eso? Preguntó Lucía, sin dejar de escribir. Miré a Rodrigo, mi hijo, el bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. Él evitó mi mirada, estudiando el patrón del linóleo del piso como si fuera la cosa más interesante del mundo. Mi hijo y su esposa, respondí con un hilo de voz. Empacaron todas mis cosas mientras yo no estaba. Dijeron que van a vender la casa. Esperanza soltó un grito de indignación. Rodrigo, ¿cómo te atreves? Esta mujer te crió, te sacrificó todo. Se quedó sin comer para que tú tuvieras comida. ¿Y así le pagas? Doña Esperanza, usted no entiende, empezó Rodrigo, pero su voz sonaba como la de un niño regañado. Entiendo perfectamente, gritó mi comadre, y su voz resonó por toda la casa. Entiendo que encontraste una manera fácil de deshacerte de tu madre para quedarte con su casa. Entiendo que esa mujer, señaló a Patricia con el dedo acusador, te metió ideas en la cabeza porque nunca le gustó venir a este barrio tan feo. Patricia se enderezó como una cobra lista para atacar. No le permito que me hable así. Nosotros estamos haciendo un sacrificio económico enorme para pagar el asilo. ¿Sacrificio? Lucía levantó la vista de su libreta. ¿Podría explicarme qué tipo de sacrificio? Patricia tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Era Rodrigo quien finalmente habló, con una voz que sonaba derrotada. El asilo cuesta 8,000 pesos al mes. Es mucho dinero para nosotros. Esperanza me miró con los ojos muy abiertos. ¿8,000 pesos? ¿Y de dónde van a sacar esa cantidad cada mes? Lucía también parecía sorprendida. Es una cantidad considerable. ¿Tienen ustedes esa capacidad económica? El silencio de Patricia y Rodrigo fue más elocuente que cualquier respuesta. Fue Sofía quien, sin pensar, soltó la verdad. Van a vender la casa de la abuela. Papá dice que con ese dinero pueden pagar el asilo por varios años, y aún les sobra para mi universidad. La revelación cayó sobre nosotras como una bomba. Esperanza se puso roja de la indignación, y Lucía escribía furiosamente en su libreta. Entonces, dijo Lucía con una voz peligrosamente tranquila, ustedes planean vender la propiedad de la señora Carmen para financiar su internamiento, usando además ese dinero para gastos personales. ¿Es correcto? No es así. Patricia intentó defenderse, pero Lucía la interrumpió. ¿La señora Carmen ha dado su consentimiento para la venta de la propiedad? No, admitió Rodrigo en voz tan baja que apenas se escuchó. ¿Está ella de acuerdo con ir al asilo? No, volvió a susurrar. ¿Han considerado opciones como cuidado domiciliario, centros de día o simplemente respetar su deseo de permanecer en su hogar? Patricia y Rodrigo intercambiaron miradas desesperadas. Era evidente que nunca habían considerado ninguna alternativa que no involucrara sacarme de mi casa. Esperanza se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas, tan arrugadas como las mías, pero cálidas de amor verdadero. «Comadre», me dijo con voz suave, ¿tú quieres irte de aquí? No, respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en días. Esta es mi casa. Aquí están mis recuerdos. Aquí rezo todas las mañanas. Aquí siento cerca a José Antonio. No quiero irme. Lucía cerró su libreta con un chasquido definitivo. Entonces no se va. Es su derecho legal permanecer en su hogar mientras tenga capacidad para tomar decisiones. Y después de hablar con usted, es evidente que la tiene. Patricia abrió la boca para protestar, pero Lucía levantó una mano para silenciarla. Además, voy a iniciar una investigación formal sobre presión indebida a adulto mayor y posible fraude patrimonial.
Ninguno de ustedes puede tomar decisiones sobre la propiedad o el cuidado de la señora Carmen sin su consentimiento expreso y sin seguir los procedimientos legales correspondientes. Rodrigo se desplomó en la única silla que quedaba, con la cabeza entre las manos. Patricia temblaba de rabia contenida. Sofía y Alejandro parecían haberse dado cuenta por primera vez de la gravedad de lo que estaba pasando. Y yo, por primera vez en días, sentí que podía respirar libremente. ¿Jesús perdonaría esto también? Volví a susurrar, pero esta vez la pregunta no sonaba desesperada. Sonaba a reflexión, a búsqueda de sabiduría divina. ¿Debería perdonar otra vez? Agregué, mirando a mi hijo que seguía sin poder levantar la cabeza. Esperanza apretó mis manos. Comadre, el perdón es para tu paz, no para su comodidad. Puedes perdonar sin dejarte pisotear. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Dios me estaba respondiendo. Los días que siguieron a la visita de Lucía fueron extraños, como vivir en una casa que había sido devuelta a su dueña después de un robo. Rodrigo y Patricia se habían ido sin despedirse, llevándose sus cajas y su humillación en silencio. Sofía me había mirado una vez antes de salir, con algo que podría haber sido remordimiento, pero no dijo nada. Alejandro simplemente siguió a sus padres con la cabeza gacha. La casa se sentía diferente ahora. No era solo mía otra vez. Era un refugio que había sido defendido, un territorio que había sido recuperado con la ayuda de Dios y la valentía de una amiga fiel. Esperanza se quedó conmigo esa primera noche, durmiendo en el sofá que habíamos logrado devolver a su lugar. Durante el día siguiente, vinieron más vecinas. Doña Rosa con un guisado de pollo que olía a gloria, Doña Marta con pan dulce recién horneado, y Doña Pilar con flores frescas para el altar de la Virgen de Guadalupe. Carmen, me dijo Doña Rosa mientras calentaba el guisado en mi estufa, nunca debiste pasar por esto sola. Somos una comunidad, una familia que Dios nos dio para cuidarnos unas a otras. Tenía razón. En mi dolor, había olvidado que no estaba realmente sola. Tenía hermanas en Cristo que me conocían desde hacía décadas, que habían compartido conmigo alegrías y tristezas, que habían rezado a mi lado en los momentos más oscuros. Esa noche, mientras estaba arrodillada frente a mi altar reconstruido, mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús, las velas que las vecinas habían traído, el rosario de mi madre que nunca me habían quitado, sentí una paz extraña llenar mi corazón. Señor, susurré, gracias por enviarme ángeles cuando más los necesitaba. Pero ahora necesito tu sabiduría para saber qué hacer con este dolor que cargo. La respuesta no llegó en palabras, sino en una certeza que se asentó en mi pecho como agua fresca después de una larga sequía. Por primera vez en años, tenía que tomar decisiones por mí misma, para mí misma. Al día siguiente, Lucia regresó con una carpeta llena de documentos. «Señora Carmen», me dijo mientras nos sentábamos en mi mesa de la cocina con tazas de café caliente, «he estado investigando su situación legal. Tengo buenas y malas noticias». Mi corazón se aceleró. «Dígame primero las malas. La casa está efectivamente a nombre de su hijo. Cuando su esposo murió, por alguna razón la propiedad se transfirió directamente a Rodrigo en lugar de quedar a su nombre. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. ¿Cómo es posible? José Antonio siempre me dijo que la casa era nuestra. Es común en esa época», explicó Lucía con gentileza. Muchas mujeres no aparecían en las escrituras, y cuando el esposo moría, todo pasaba automáticamente al hijo mayor. Era una práctica legal entonces, aunque injusta. Las lágrimas me quemaron los ojos. Todo este tiempo había creído que estaba viviendo en mi propia casa, cuando en realidad era solo una invitada tolerada. «Pero aquí vienen las buenas noticias», continuó Lucía con una sonrisa. «Usted tiene derechos como persona que ha habitado la propiedad durante décadas. Más importante aún, su hijo no puede sacarla de aquí sin seguir un proceso legal muy complicado. Y después de lo que pasó la semana pasada, dudo mucho que quiera enfrentarse a una investigación por abuso a adulto mayor». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, secándome las lágrimas con la manga de mi suéter. «Significa que puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Su hijo no puede vender la casa mientras usted la habite.
y no puede obligarla a irse sin una orden judicial que demuestre que usted es incapaz de cuidarse sola. Un peso enorme se levantó de mis hombros. ¿Y las amenazas sobre el asilo? Nadie puede internarla en ningún lugar sin su consentimiento, a menos que un juez determine que es absolutamente necesario para su seguridad. Y según mi evaluación, usted está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Esa tarde, después de que Lucía se fue, me senté en mi mecedora del patio, la que José Antonio me había regalado para nuestro 20º aniversario, y contemplé mi jardín. Los geranios que había plantado estaban floreciendo más que nunca, como si hubieran sentido que el peligro había pasado. Las bugambilias trepaban por el muro trasero con una explosión de color magenta que me recordaba la alegría que había olvidado que existía. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que requería más valor del que había necesitado en toda mi vida. Esa noche, por primera vez en décadas, marqué el número de Rodrigo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. ¿Bueno? La voz de Patricia sonó irritada, como si mi llamada fuera una molestia. Buenas noches, Patricia. Habla Carmen. ¿Está Rodrigo? Un silencio largo. Luego, el sonido del teléfono siendo pasado de mano. ¿Mamá? La voz de Rodrigo sonaba cansada, derrotada. Sí, mijo. Soy yo. Otro silencio incómodo. Escuché el sonido de la televisión de fondo, voces de alguna telenovela que no reconocí. ¿Qué quiere?, preguntó, y había algo en su tono que sonaba como el niño pequeño que solía pedirme perdón cuando rompía algo. Quiero que vengas mañana, dije con una voz más firme de la que esperaba. Tú solo. Necesitamos hablar. Mamá, yo... Mañana a las 4 de la tarde, repetí sin darle oportunidad de excusarse. Voy a hacer café y galletas de canela, como cuando eras niño. Y vamos a hablar como madre e hijo, como debimos haber hablado hace mucho tiempo. No sé si sea buena idea, Rodrigo. Lo interrumpí, y en mi voz había una autoridad que no había usado en años. Te estoy dando la oportunidad de que vengas por voluntad propia. Si no vienes, voy a entender que has decidido cerrar la puerta de esta casa para siempre. Y esa puerta, una vez cerrada, no se va a abrir otra vez. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Está bien, murmuró finalmente. Voy a ir. Te amo, mijo. Le dije antes de colgar. Eso nunca va a cambiar. Pero ya no voy a permitir que me falten al respeto en nombre de ese amor. Esa noche dormí más profundamente de lo que había dormido en meses. Soñé con José Antonio, que me sonreía desde algún lugar lleno de luz dorada. Estoy orgulloso de ti, mi amor, me decía en el sueño. Ya era hora de que defendieras lo que es tuyo. El día siguiente pasé la mañana preparándome como si fuera a recibir a una visita muy importante. Me bañé con cuidado, me puse mi vestido azul favorito, el que José Antonio siempre decía que hacía juego con mis ojos, y me peiné el cabello en un moño elegante, pero sencillo. Limpié la casa hasta que cada superficie brilló. Preparé café en la cafetera de peltre que había sido regalo de boda, y horneé galletas de canela siguiendo la receta que mi madre me había enseñado cuando tenía 15 años. A las 3:30 de la tarde, me senté en mi sala a esperar. Tenía mi rosario en las manos, no por nerviosismo, sino por fortaleza. Cada cuenta que pasaba entre mis dedos era una oración, una petición a la Virgen Santísima para que me diera las palabras correctas. Madre mía, susurré, ayúdame a hablar con amor pero con firmeza. Ayúdame a ser la madre que mi hijo necesita, no la que él quiere pisotear. A las 4 en punto exacto, escuché el motor de un carro detenerse frente a mi casa. Pasos vacilantes en el sendero de cemento. Una pausa larga antes de que sonara el timbre. Me levanté, alicé mi vestido y fui a abrir la puerta. Rodrigo estaba parado en mi umbral, vestido con ropa casual, jeans y una camisa de manga larga, pero sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido bien. Se veía más pequeño de lo que recordaba, como si el peso de su vergüenza lo hubiera encogido. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Hola, mijo», respondí, y me hice a un lado para dejarlo pasar. «Entra. Tu café te está esperando». Cuando cerré la puerta detrás de él, supe que algo fundamental había cambiado en nuestra relación.
Ya no era la madre suplicante que se conformaba con migajas de atención. Era una mujer que había encontrado su voz y que estaba lista para usarla. «Te perdono», susurré, tan bajo que solo yo pude escucharlo, «pero ya no voy a seguir justificándote». Era hora de tener la conversación que había estado postergando durante años. Rodrigo se sentó en el sillón que había sido de su padre, el mismo donde José Antonio leía el periódico cada tarde después del trabajo. Mis manos temblaron ligeramente mientras servía el café en las tazas de porcelana que había guardado para ocasiones especiales. Las mismas que había comprado con tanto sacrificio cuando él era niño, soñando con el día en que tendríamos una familia que las usara con frecuencia. El aroma de las galletas de canela llenaba la sala, mezclándose con el olor a café recién hecho y creando una atmósfera que me transportó a tardes mejores, cuando mi hijo llegaba de la escuela hambriento y emocionado por contarme sobre su día. «Están como las recuerdo», murmuró Rodrigo tomando una galleta con manos que también temblaban. No me miró a los ojos. «Las hago con la misma receta desde hace 40 años», respondí, acomodándome en mi mecedora favorita, la que me permitía verlo de frente sin que pudiera escapar de mi mirada. «Algunas cosas nunca cambian, mijo. Otras sí». Bebimos café en silencio durante varios minutos. El reloj de la pared, un regalo de bodas que había sobrevivido a 3 décadas, marcaba cada segundo con su tic-tac persistente, como si estuviera contando el tiempo que habíamos perdido. «Mamá», empezó finalmente con la voz quebrada. «Déjame hablar primero». Lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. «He tenido mucho tiempo para pensar en lo que quiero decirte». Se encogió en el sillón como un niño regañado, pero asintió en silencio. «Rodrigo, durante 70 años he vivido mi vida pensando que el amor significa sacrificarse hasta desaparecer por completo. Creí que ser buena madre significaba darte todo, incluso cuando ya no tenía nada que dar. Creí que ser buena cristiana significaba soportar cualquier humillación con una sonrisa». Mi voz se fortaleció con cada palabra. Era como si cada letra que pronunciaba fuera limpiando años de dolor acumulado. Pero la semana pasada, cuando vi todas mis pertenencias empacadas como si fuera basura, cuando escuché a tu esposa hablar de mí como si fuera un estorbo que había que remover, cuando tú, mi único hijo, la persona por la que sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños, no pudiste ni siquiera mirarme a los ojos. Esa noche me arrodillé frente a la Virgen y le pregunté dónde había estado equivocada. Rodrigo levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. «Mamá, nosotros no queríamos». «¿No querían qué?» Mi voz subió de tono, cargada de décadas de frustración contenida. «No querían lastimarme, no querían humillarme, no querían tratarme como si fuera invisible». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. ¿Sabes qué me respondió la Virgen esa noche, mijo? Me recordó las palabras de Jesús. «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Como a ti mismo, Rodrigo. No más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Y yo me había olvidado completamente de amarme. Me levanté de la mecedora y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde las bugambilias florecían con una intensidad que parecía desafiar toda la tristeza de las últimas semanas. Cuando eras pequeño y te enfermabas, yo me quedaba despierta toda la noche velando tu sueño. Cuando necesitabas dinero para la escuela, yo vendía mis pocas joyas sin pensarlo 2 veces. Cuando te casaste, gasté mis últimos ahorros para darte una fiesta digna. Todo eso lo hice con amor, sin esperar nada a cambio. Me volví para mirarlo directamente, pero en algún momento, tú empezaste a creer que merecías todo eso. No solo mi amor, sino mi silencio cuando me faltaban al respeto. No solo mi ayuda, sino mi conformidad cuando me trataban como sirvienta gratuita. No solo mi casa, sino mi dignidad. Rodrigo hundió la cara entre las manos. «Mamá, yo no me di cuenta. Patricia decía que…» «¡No!», grité, y mi voz resonó por toda la casa con una fuerza que no sabía que poseía. «No me vengas con que todo es culpa de Patricia. Tú tienes 45 años, Rodrigo. Eres un hombre adulto que tomó decisiones. Decidiste emplear horas empacando mis recuerdos en lugar de llamarme para conversar. Decidiste hablar de vender mi casa en lugar de preguntarme cómo me sentía.
Decidiste que yo era un problema que resolver en lugar de una madre que amar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj pareció detener su tic-tac para escuchar las palabras que habían necesitado décadas para salir de mi garganta. Mijo, continué. Y mi voz se suavizó, pero no perdió su firmeza. Yo te perdono. Te perdono porque Jesucristo me enseñó que el perdón libera a quien perdona, no a quien es perdonado. Te perdono porque eres mi hijo, y porque hay amor en mi corazón que no se puede borrar ni siquiera con el dolor más profundo. Rodrigo levantó la cabeza, y sus ojos estaban rojos de llanto. Pero perdonarte no significa que voy a permitir que me vuelvas a tratar así. Perdonarte no significa que voy a fingir que esto no pasó. Y perdonarte definitivamente no significa que voy a ser la misma madre sumisa que he sido durante todos estos años. Me acerqué a mi altar improvisado y tomé mi Biblia gastada, la que José Antonio me había regalado para nuestro primer aniversario. La abrí en una página que había marcado esa mañana. Dice en Efesios 4:32. Leí en voz alta: sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Cerré la Biblia y la apreté contra mi pecho. He sido bondadosa contigo durante 45 años, Rodrigo. He sido misericordiosa hasta el punto de permitir que me faltaran al respeto en mi propia casa. Te he perdonado errores que otros padres no habrían perdonado jamás. Pero este versículo habla de bondad mutua, de misericordia recíproca. Habla de una relación donde ambas partes se tratan con respeto y amor. Rodrigo se levantó del sillón y caminó hacia mí, con pasos vacilantes. Mamá, por favor, yo no sabía que te sentías así. Pensé que tú entendías que lo hacíamos por tu bien. ¿Por mi bien? Repetí, y una risa amarga se me escapó. ¿Sacarme de mi casa es por mi bien? ¿Hablar de mí como si fuera senil es por mi bien? ¿Empacar mis recuerdos como si fueran basura es por mi bien? Nosotros pensamos que en el asilo estarías mejor cuidada. Mentira, volví a gritar. Y esta vez mi voz se quebró de dolor puro. Ustedes pensaron que con la venta de mi casa podrían pagar la universidad de Alejandro y seguir viviendo cómodamente mientras yo me marchitaba en un lugar lleno de extraños. Rodrigo retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo supiste? Porque tu propia hija lo dijo, mijo. Porque Sofía, en su honestidad cruel de 20 años, soltó la verdad que ustedes no tuvieron el valor de decirme. Caminé hacia la mesa donde había dejado una carpeta que Lucía me había dado. La abrí y saqué varios documentos. ¿Sabes qué más descubrí, Rodrigo? Descubrí que esta casa, que yo creía mía, está a tu nombre desde que murió tu padre. Descubrí que durante 30 años he estado viviendo como invitada en lo que pensé que era mi hogar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Mamá, yo no sabía que tú no sabías. Claro que sabías, grité. Y ya no pude contener las lágrimas de rabia. Sabías y nunca me dijiste porque era conveniente para ti. Era conveniente tener una madre que te cuidara la casa gratuitamente, que pagara parte de los gastos con su miserable pensión, que te diera dinero cuando lo necesitabas, sin que tuvieras ninguna obligación legal hacia ella. Rodrigo comenzó a llorar, y por un momento vi en él al niño pequeño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Mamá, perdóname, por favor. Perdóname, no quería que las cosas llegaran tan lejos. Patricia decía que era lo mejor, que tú ibas a estar mejor en el asilo, que nosotros no podíamos cuidarte adecuadamente. Y tú le creíste, susurré, porque era más fácil creerle a ella que enfrentar la verdad de lo que estaban haciendo. Caminé hacia él y puse mis manos en sus mejillas húmedas, como había hecho 1000 veces cuando era niño. Rodrigo, óyeme bien porque esto es lo último que te voy a decir sobre este tema. Yo te perdono porque mi fe me lo ordena y porque mi corazón me lo pide. Pero de ahora en adelante, nuestra relación va a ser diferente. Sus ojos me miraron con esperanza mezclada con miedo. If you want to be part of my life, dije, mezclando inglés y español como hacía cuando las emociones me desbordaban, you will treat me with respect. No más decisiones sobre mi vida sin consultarme. No más conversaciones sobre mí como si fuera un objeto. No más faltas de respeto de Patricia que tú permites por conveniencia. Sí, mamá. Sí, todo lo que tú digas. Y una cosa más, agregué.
tomando su cara entre mis manos para que no pudiera desviar la mirada. Esta casa puede estar a tu nombre legalmente, pero es mi hogar, y hasta el día que Dios me llame a su presencia, voy a vivir aquí. Si tú y Patricia quieren venderla para pagar gastos personales, van a tener que esperar a que yo esté bajo tierra. Rodrigo asintió desesperadamente. Por supuesto, mamá. Esta es tu casa. Siempre va a ser tu casa. Lo abracé entonces, y él se aferró a mí como si fuera un náufrago aferrándose a un salvavidas. Te amo, mijo, le susurré al oído, pero ya nunca más voy a amarte más de lo que me amo a mí misma. Y en ese momento, supe que había ganado más que una confrontación. Había recuperado mi dignidad. Las semanas que siguieron a mi conversación con Rodrigo fueron como vivir un despertar gradual después de un largo sueño lleno de pesadillas. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. No tenía que esperar llamadas telefónicas que nunca llegaban. No tenía que planear mi tiempo alrededor de las necesidades de otras personas que apenas reconocían mi existencia. La primera mañana que me desperté sin esa opresión en el pecho, sin esa sensación de estar esperando el próximo desire o la siguiente humillación, me quedé en la cama unos minutos extra, simplemente respirando. El sol entraba por mi ventana de la misma manera que había entrado durante 30 años, pero ahora se sentía diferente, más cálido, más acogedor, como si supiera que estaba iluminando a una mujer nueva. «Buenos días, señor», susurré, como había hecho cada mañana desde que tenía memoria. Pero estas palabras también sonaban diferentes. No eran las palabras desesperadas de alguien pidiendo fuerzas para sobrevivir otro día, sino el saludo confiado de alguien que había encontrado paz en medio de la tormenta. Esperanza se convirtió en mi compañera de oración diaria. Cada tarde, después de que el calor del día se calmaba y el barrio de San Rafael se preparaba para la noche, ella cruzaba la calle con su rosario en la mano y nos sentábamos en mi patio a rezar juntas. «Comadre», me dijo una tarde mientras contábamos las cuentas gastadas de nuestros rosarios, «hay algo diferente en tu cara. Tienes una luz que no había visto en años». Tenía razón. Podía sentirlo en la manera como me movía por mi casa, en cómo mi espalda se había enderezado, en cómo mis pasos tenían una firmeza que había perdido sin darme cuenta. «Es como si hubiera estado cargando bultos invisibles durante años», le respondí, y de repente alguien me ayudó a ponerlos en el suelo. Ese alguien es Dios, mijita. Él nunca llega tarde, aunque a veces nosotras pensemos que se está tardando. Fue Esperanza quien me sugirió que me uniera al grupo de oración que se reunía los miércoles en la iglesia de San Miguel. «Necesitas conocer a más hermanas en Cristo», me dijo con esa sabiduría práctica que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y aprendido de cada experiencia. «Has estado tan enfocada en ser madre y abuela que te olvidaste de ser Carmen». La primera vez que entré al salón parroquial donde se reunía el grupo, mis manos temblaron ligeramente. Había sido parte de la comunidad religiosa del barrio durante décadas, pero siempre como la señora Carmen, madre de Rodrigo, o la viuda de José Antonio, nunca simplemente como Carmen, una mujer con su propia relación con Dios, sus propias necesidades espirituales, su propia voz para alabar y orar. El grupo estaba formado por 12 mujeres de diferentes edades, desde Marisol, una joven madre de 25 años, hasta Doña Refugio, que tenía 83 años y había sido catequista durante más de 5 décadas. Todas tenían algo en común: esa serenidad que viene de haber encontrado a Dios no solo los domingos en misa, sino en cada día de sus vidas. «Hermana Carmen», me dijo la coordinadora, una mujer llamada Teresa, de unos 50 años, «cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te trae a nuestro círculo de oración?» Por un momento, las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicar que había venido porque necesitaba recordar quién era yo antes de ser definida completamente por mis relaciones con otras personas? «Vengo porque necesito encontrar mi propia voz para hablar con Dios», dije finalmente, y la honestidad de mi respuesta me sorprendió tanto como a ellas. Durante muchos años, solo he rezado pidiendo por otros. Por mi esposo cuando estaba enfermo, por mi hijo en cada etapa de su vida, por mis nietos, por mis vecinos, pero me di cuenta de que hace mucho tiempo que no rezo por mí misma.
Teresa sonrió con una calidez que me recordó a la Virgen María en las imágenes de mi infancia. Hermana, ese es exactamente el lugar correcto para empezar. Durante esa primera reunión, aprendí sobre algo llamado oración contemplativa, una forma de comunicarse con Dios que no requería palabras perfectas o peticiones específicas, sino simplemente sentarse en silencio y permitir que el Espíritu Santo llenara los espacios vacíos del corazón. No se trata de pedirle cosas a Dios, explicó Teresa mientras encendía una vela en el centro de nuestro círculo. Se trata de estar presente con Él, de permitir que Él sea presente con nosotras. Cerramos los ojos y permanecimos en silencio durante 20 minutos. Al principio, mi mente se llenó de distracciones, la lista de quehaceres para el día siguiente, preocupaciones sobre las cuentas que tenía que pagar, fragmentos de conversaciones que había tenido con Rodrigo. Pero gradualmente, esas voces se fueron silenciando, y en el espacio que dejaron, sentí algo que no había experimentado en años. Paz absoluta. No era solo la ausencia de preocupación o ansiedad, era una presencia positiva, algo cálido y reconfortante que me llenaba desde adentro hacia afuera. Era como si Dios mismo hubiera decidido sentarse conmigo en silencio, sin necesidad de palabras, solo compartiendo el momento. Cuando Teresa nos invitó a abrir los ojos, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, como cuando encuentras algo que habías perdido hace mucho tiempo y no sabías cuánto lo extrañabas hasta que lo vuelves a tener. ¿Cómo te sentiste, Carmen?, me preguntó suavemente. Como si hubiera estado viviendo en una casa con todas las ventanas cerradas, respondí, y alguien acabara de abrirlas todas para que entrara el aire fresco. Esa noche, después de la oración grupal, llegué a casa con una energía que no había sentido en años. En lugar de sentarme en mi mecedora y encender la televisión como hacía habitualmente, decidí hacer algo que no había hecho en décadas: escribir. Encontré un cuaderno viejo en mi cómoda, uno que había comprado años atrás con la vaga idea de anotar recetas, pero que había permanecido en blanco porque siempre había estado demasiado ocupada con las necesidades de otros. Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y comencé a escribir una carta. No era una carta para enviar a nadie. Era una carta a la Carmen de 20 años atrás, a la mujer joven que había enviudado y había decidido que lo único importante en su vida era ser una buena madre. Querida Carmen, escribí, quiero contarte sobre la mujer en la que te vas a convertir cuando tengas 70 años. Quiero contarte sobre las cosas que vas a aprender sobre el amor, sobre el sacrificio y sobre la diferencia entre los dos. Escribí durante 2 horas, llenando páginas con pensamientos que habían estado acumulándose en mi corazón durante décadas. Le conté a esa Carmen joven sobre la importancia de mantener su propia identidad mientras cuidaba a otros. Le advertí sobre los peligros de confundir el amor con la autoanulación. Le recordé que Dios la había creado como una persona completa, no como un complemento de otras personas. Cuando terminé, me sentí más liviana que en años. Era como si hubiera liberado no solo mis pensamientos, sino mi alma entera. Los miércoles en el grupo de oración se convirtieron en el punto central de mi semana. Cada reunión me traía nuevas revelaciones sobre mi relación con Dios y conmigo misma. Aprendí que había una diferencia entre ser piadosa y ser servil, entre ser caritativa y ser explotada, entre perdonar y permitir el abuso. El perdón, nos enseñó Teresa una tarde, no significa convertirse en un felpudo. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, pero eso no significa que se ofreció para ser crucificado una segunda vez. Esas palabras resonaron en mi corazón como campanas de libertad. Un mes después de unirme al grupo, Teresa me pidió que compartiera mi testimonio con las demás hermanas. Tu historia de recuperar tu dignidad, me dijo, puede ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. El miércoles que conté mi historia, desde el día que encontré mis pertenencias empacadas hasta la confrontación con Rodrigo, no había un ojo seco en el salón, pero más importante aún, vi reconocimiento en los rostros de varias hermanas. Reconocimiento que me decía que no había sido la única mujer que había confundido el amor con la autodestrucción.
Hermana Carmen, me dijo doña Refugio al final de mi testimonio, ¿te das cuenta de que Dios te usó para enseñarnos a todas nosotras sobre el amor propio cristiano? No me había dado cuenta, pero tenía razón. Mi experiencia no había sido solo sobre recuperar mi dignidad, había sido sobre descubrir que cuidarme a mí misma no era egoísmo, sino responsabilidad cristiana. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar con una gratitud que llenaba cada célula de mi cuerpo. Gracias, Padre. Oré con voz firme y clara, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para encontrar mi verdadero lugar en tu reino. Gracias por enseñarme que puedo ser una sierva tuya sin ser esclava de nadie más. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente libre. La libertad tenía el sabor del café que preparaba solo para mí por las mañanas, el sonido de mi propia risa resonando en mi casa, sin tener que justificársela a nadie, y la paz de saber que mi valor como hija de Dios no dependía de lo útil que fuera para otras personas. Había encontrado mi hogar no solo en mi casa, sino en mi propia piel. 6 meses después, mi vida se había transformado de manera que jamás habría imaginado posible a los 70 años. Mientras observaba las primeras luces del amanecer filtrarse a través de las cortinas de encaje de mi ventana, me quedé unos minutos extra en la cama, no por pereza o tristeza como solía hacer antes, sino por pura gratitud. Cada mañana se había convertido en un regalo que desenvolvía con cuidado, saboreando la paz que ahora llenaba cada rincón de mi hogar. Mi casa ya no se sentía como un museo de recuerdos dolorosos o un refugio donde esconderme del mundo. Se había transformado en un santuario de vida nueva, un lugar donde cada objeto tenía su propósito y cada espacio respiraba libertad. Las plantas del patio habían crecido exuberantes bajo mi cuidado renovado. Los geranios florecían con colores más vibrantes que nunca, y las bugambilias habían extendido sus ramas como brazos que celebraban la vida. El grupo de oración de los miércoles se había expandido. Ahora éramos 20 mujeres que nos reuníamos no solo para rezar, sino para compartir testimonios, apoyarnos mutuamente y descubrir juntas que nuestra fe podía ser fuente de fortaleza personal, no solo de sacrificio silencioso. Teresa me había pedido que ayudara a coordinar las reuniones, y por primera vez en décadas tenía una responsabilidad que me energizaba en lugar de agotarme. Carmen, me había dicho Teresa la semana anterior, tienes un don especial para escuchar los corazones rotos y ayudar a sanarlos. Creo que Dios te está preparando para algo importante. Sus palabras habían plantado una semilla en mi corazón que comenzaba a germinar. Había empezado a recibir visitas de mujeres del barrio que habían escuchado mi historia y venían a pedirme consejo. Mujeres como doña Esperanza, cuyo hijo adulto la trataba como sirvienta gratuita. Mujeres como Marisol del grupo de oración, cuya nuera la hacía sentir como intrusa en la vida de sus propios nietos. Mujeres de todas las edades que habían confundido el amor cristiano con la autoanulación. Una tarde, mientras preparaba té para una de estas visitas, me detuve frente al espejo del pasillo y observé mi reflejo con ojos nuevos. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo cabello plateado, las mismas arrugas que contaban la historia de 70 años de vida, pero había algo fundamentalmente diferente en su postura. Sus hombros estaban derechos, sus ojos brillaban con una luz que había estado ausente durante años, y su sonrisa, su sonrisa, irradiaba una paz que venía desde lo más profundo del alma. Mira nada más, me dije en voz alta, qué hermosa te ves cuando te amas a ti misma. Rodrigo había comenzado a visitarme cada 2 semanas, siempre solo, siempre con la humildad de alguien que había aprendido una lección dolorosa pero necesaria. Patricia no había vuelto a pisar mi casa, lo cual era una bendición mutua. Ella no tenía que fingir cordialidad, y yo no tenía que soportar su desdén apenas disimulado. Mis nietos habían empezado a llamarme por teléfono de vez en cuando. Conversaciones breves pero genuinas que me permitían conocerlos como las personas que estaban llegando a ser, no solo como extensiones de sus padres. En una de sus visitas recientes, Rodrigo se había sentado en el mismo sillón donde habíamos tenido nuestra confrontación transformadora, pero esta vez su postura era relajada, abierta. «Mamá»,
me había dicho mientras bebíamos café y comíamos pan dulce que había traído de la panadería San José. Quiero pedirte perdón otra vez, pero de manera diferente. ¿Diferente cómo, mijo? Antes te pedía perdón esperando que todo volviera a ser como antes. Que tú volvieras a ser la mamá que nunca decía que no, que nunca pedía nada para sí misma. Pero ahora entiendo que esa mamá no era realmente feliz. Ahora te pido perdón deseando que sigas siendo esta nueva versión de ti misma, más fuerte, más clara, más completa. Sus palabras me habían llegado al corazón como un bálsamo sanador. Mi hijo finalmente estaba viendo a la mujer real detrás de la madre abnegada, y le gustaba lo que veía. Este miércoles había sido especial en el grupo de oración. Una mujer nueva se había unido a nosotras, Beatriz, de 65 años, cuya historia era tan similar a la mía que sentí escalofríos de reconocimiento mientras la escuchaba. Su hija y su yerno habían comenzado a presionarla para que vendiera su casa y se mudara a un departamento pequeño más apropiado para su edad, mientras ellos se quedaban con el dinero de la venta para invertirlo mejor. Cuando Beatriz terminó de contar su historia entre lágrimas, el salón quedó en silencio por un momento. Luego, sin planificarlo, comencé a hablar. «Hermana Beatriz», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Hace 6 meses yo estaba exactamente donde tú estás hoy. Pensaba que era mi deber como madre cristiana aceptar cualquier decisión que mis hijos tomaran sobre mi vida, incluso si esas decisiones me lastimaban. Le conté mi historia completa, no la versión resumida que había compartido antes, sino cada detalle doloroso, cada momento de humillación, cada lágrima derramada en soledad. Pero también le conté sobre el despertar, sobre el momento en que entendí que Dios no me había puesto en la tierra para ser un felpudo sagrado, sino para ser una hija suya con dignidad y propósito. «Pero, ¿cómo encuentras el valor?», me preguntó Beatriz, y en su voz reconocí el mismo miedo que había paralizado mi corazón durante tanto tiempo. «Empiezas con una oración», le respondí. «Le pides a Dios que te muestre la diferencia entre ser amorosa y ser explotada, y luego, cuando Él te da esa claridad, actúas con fe». Esa noche, después de que todas las hermanas se fueron, me quedé un rato extra en el salón parroquial, organizando las sillas y limpiando las tazas de té. Era una tarea simple, pero la hacía con una alegría que transformaba el trabajo en worship. Cada movimiento era una oración de gratitud, cada gesto una celebración de la vida nueva que Dios me había dado. Cuando llegué a casa, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de mi puerta. Adentro había una carta escrita en la letra temblorosa de doña Esperanza de la calle de atrás, la que había estado luchando con problemas similares a los míos. «Querida Carmen», decía la carta, «ayer, después de escuchar tu testimonio en el grupo, llegué a casa y hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Le dije a mi hijo que no iba a seguir limpiando su casa gratis mientras él y su esposa se iban de vacaciones. Le dije que si querían una empleada doméstica, tenían que pagarle a una, porque yo era su madre, no su sirvienta. Por primera vez en años, dormí en paz. Gracias por enseñarme que está bien amarme a mí misma». Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo mi corazón se expandía con cada palabra. Dios estaba usando mi historia, mi dolor transformado en sabiduría, para tocar las vidas de otras mujeres. Mi sufrimiento no había sido en vano, se había convertido en semilla de liberación para mis hermanas. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar con una gratitud tan profunda que las palabras se sentían inadecuadas. Mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús parecía sonreírme con aprobación, y las velas que ardían a sus pies proyectaban sombras danzantes que parecían celebrar conmigo. «Señor», oré con voz clara y firme, «gracias por no permitir que muriera como una víctima. Gracias por transformarme en una testigo de tu amor. Amor que incluye el amor propio, que abraza la dignidad, que celebra la libertad de tus hijas». Miré hacia la ventana, donde la luna llena iluminaba mi jardín como un foco celestial. Las bugambilias se movían suavemente en la brisa nocturna, y por un momento pude jurar que escuché música. No música audible,
sino la sinfonía silenciosa de una vida que había encontrado su ritmo verdadero. A los 70 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Había descubierto que la libertad no es algo que otros nos dan, sino algo que reclamamos cuando finalmente entendemos nuestro valor como hijas de Dios. Había encontrado que el amor verdadero, incluso el amor de madre, nunca requiere el sacrificio de la dignidad personal. Mi historia había comenzado con la traición de quienes más amaba, pero había terminado con el redescubrimiento de quien realmente era. Carmen Esperanza Morales, hija amada de Dios, mujer de fe y valor, guardiana de su propia dignidad, y ahora, por la gracia divina, guía para otras mujeres que necesitaban encontrar su camino hacia la libertad. El futuro se extendía ante mí, no como una cuenta regresiva hacia el final, sino como una promesa de días llenos de propósito, relaciones auténticas y la paz profunda que viene de vivir en armonía con la voluntad de Dios y el amor propio. Mientras me preparaba para dormir, susurré una última oración: que mi vida sea testimonio de que tu amor nos libera, no nos esclaviza, que mi historia inspire a otras mujeres a reclamar la dignidad que tú les diste desde el momento en que las creaste. Amén. Y con esa oración en mis labios y esa paz en mi corazón, me dormí como una mujer verdaderamente libre. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que pasó Carmen? ¿O conoces a alguien que haya tenido que encontrar fuerzas en la fe para defender su dignidad? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que otra persona necesita ver. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje de esperanza pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.